principio en la semana que atrasamos uno y siempre el primer domingo de cada mes, entonces en principio la semana que viene. De todas maneras, si consideráis que es demasiado seguido tal, lo hablamos ahora después, ¿vale? Vosotros ir ya pensándolo. Y nada, os dejo con David. Voy a intentar ponerme... Hola, ¿me oís bien? ¿Me oís bien? Ahí sí que hay que estar pegadito, ¿eh? Una cosita. Oye, no somos muchos y tenemos al hombre aquí. Bueno, muchas gracias a Economía Sol por invitarme. La última vez hubo un pequeño malentendido del cual tengo yo mi responsabilidad y lo siento mucho los que vinisteis aquí, que estáis aquí hoy también. Bueno, agradezco de estar aquí hoy. Muchas gracias por estar aquí. No se me podría ocurrir un peor lugar para venir a pasar la resaca del sábado noche que venir aquí a escucharme hablar de economía participativa. Es broma, sé que sois todos muy activistas y muy abstemios y solo bebéis zumos de frutas, ¿a que sí? Pues hace un tiempo yo preparando esta charla y delante de mi ordenador yendo de link en link me puse a leer estadísticas sobre los españoles para ver si sacaba algo interesante y me quedé con unos cuantos datos que leí que me parecieron curiosos. Leí, por ejemplo, que los españoles ya éramos tan altos como el resto de los europeos. También leí que habíamos engordado un poquito. Leí cosas así, datos muy curiosos que no sabía sobre los españoles. Será que no todos tomamos zumos orgánicos. Pero esos no fueron los únicos datos que llamaron mi atención. Lo que leí que sobre todo me llamó mucho la atención, no sé si lo habéis leído esto, es que los españoles somos, digo somos aunque realmente soy francés, lo tengo que confesar, no me lo tengáis en cuenta, por favor. Los españoles somos de los últimos en gasto social. Esto era una de las estadísticas que yo leí. Vosotros sabéis lo que es el gasto social, es la sanidad, la educación, las indemnizaciones del paro. También somos de los peores recaudando impuestos en toda Europa. Y solamente lideramos el ranking en paro, en evasión fiscal, principalmente de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Somos los primeros en fútbol y seguramente si combinamos las dos cosas seremos los primeros en evasión fiscal de los futbolistas. Pero también leí, y esto es quizá más interesante y más importante que todo lo demás, es que el 74% de los españoles estaban contra el capitalismo. No sé si habéis leído esta estadística. Y esto no es una estadística que yo he sacado de ningún blog rojo ni de ninguna fuente curiosa, sino era una encuesta de la BBC que encargó a nivel mundial. De hecho, los datos a nivel mundial también son sorprendentes. Sale exactamente la misma cifra. El 74% de la gente de este planeta que está en contra del capitalismo. No sé si a vosotros os parece sorprendente, pero a mí sí me lo pareció. Y creo que estamos viviendo una época bastante única. Y lo creo de verdad. A la vez que estamos sometidos más que nunca al poder del capital, creo que tenemos que reconocer el punto en el que estamos ahora, al poder de los bancos y de diversos sectores que dominan nuestra vida económica, nuestra vida política y también, quiero añadir, cultural y mediática. El ciudadano de a pie, nosotros, la gente normal entre comillas, nos encontramos a nosotros mismos estudiando más que nunca sobre estos temas, sobre economía. Voy a centrarme en economía porque es de lo que he venido a hablar. Y sobre los diversos modelos de desarrollo existentes, sobre los diversos modelos económicos existentes, e incluso sobre posibles alternativas. ¿Y cuál es su conclusión de todo ese estudio y todo ese nuevo interés por estos temas? Pues que el capitalismo es una mierda y que el 74% de los españoles estamos en contra. Y salen las mismas cifras a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Que 3 de cada 4 españoles y 3 de cada 4 ciudadanos del mundo están en contra del sistema económico en el que nos encontramos. Y yo repito una vez más, para los que tengáis intereses en otras cuestiones, que yo no soy de los que piensan que la economía lo es todo. Hay otros ámbitos de la vida social que son igual de importantes. La economía no es ni más ni menos importante que nuestra vida política, nuestra vida cultural. No es ni más ni menos importante que las cuestiones de racismo, de sexismo. Es solamente de lo que yo he venido a hablar, modestamente. Y nos encontramos, pues,
empollando sobre temas de economía porque sabemos que no podemos confiar ni en los políticos, ni en los economistas, ni en los medios para contarnos las cosas como son, salvo algunas excepciones. No digo que todos sean malos. Estoy haciendo equilibrio ahora mismo, ¿eh? Si me veis que me caigo hacia atrás me avisáis, ¿vale? ¿Perdón? No, estoy bien. Esto es lo mejor que puedo estar, te lo aseguro. Si me pongo más abajo tendréis que llamar a un fisio para sacarme de aquí. Y estudiamos estas cuestiones porque no confiamos en los medios. Bueno, por lo menos eso es lo que yo deduzco. A lo mejor vosotros, yo es por eso que yo estudio estos temas, a lo mejor vosotros lo estudiáis porque mejor que nadie habéis entendido que ser economista es el mejor curro del mundo y por eso estáis empollando. Es verdad, ser economista es el mejor curro del mundo. Puedes equivocarte toda tu vida y te siguen manteniendo en el puesto e incluso si te descuidas te promueven y te hacen ministro. Pero es verdad que una cosa es identificar un modelo económico, saber evaluarlo e incluso quedar en que es una mierda, las palabras las pongo yo, pero en la encuesta decía más o menos eso. Y otra cosa es saber con qué reemplazarlo. Hace unos años, hasta Margaret Thatcher, otra a la que le iban los zumos de fruta, supongo, si consideramos que los Bloody Marys eran zumos de fruta, tuve que admitir ante las protestas de los mineros, esto era en los años 80, que el capitalismo era una mierda. No lo decía así, Margaret Thatcher tenía sus propias palabras, pero esa es mi interpretación. Pero también añadió, porque era una mujer inteligente y bien aconsejada, y esta frase la habréis oído seguramente, sí, pero no hay alternativa. No os gusta, vale, pero no hay alternativa. Esta táctica, ciertamente odiosa, yo la encuentro odiosa, seguramente vosotros también, ha sido empleada una y otra vez hasta aburrir. Y nos dicen que si no queremos el capitalismo, la única alternativa son las economías que se llaman de planificación centralizada, para hablar sencillamente de las economías de los países soviéticos, de la URSS, de Cuba y y eso conlleva comisarios, eso conlleva coordinadores, eso conlleva el fin de los derechos políticos y dictadura, gulags. ¿Eso es lo que queréis? Eso es lo que decía Thatcher, que no hay alternativa. O eso, o los gulags. Esta táctica es odiosa porque es falsa, existen alternativas. Y esto es de lo que he venido a hablar. Pero si la mentira la repiten 10.000 veces, pues acaba sonando como una verdad. Las cosas no son así. No son así, tanto la historia, de lo que podemos estudiar en la historia, tanto vuestra presencia hoy y aquí, la mía y la de todos aquellos que han venido aquí antes de mí, aquí al retiro, a dar charlas y a hablar de una economía diferente, son una prueba de que, pues que de ese cinismo ya no es compartido por todo el mundo. Hay que reconocer que es fácil perder la esperanza. Es fácil perder la esperanza y refugiarse en dichos populares. En dichos populares que dicen, por ejemplo, que es que los seres humanos somos así y no podemos mejorarlo. Los seres humanos, nuestra naturaleza tenemos un fondo malo y esto ocurre porque es nuestra naturaleza, así somos. ¿Para qué me voy a esforzar, no? Pero para cada prueba de esta afirmación yo os puedo aportar 10 pruebas de lo contrario. Los seres humanos somos capaces de organizarnos en sociedades complejas, de intercambiar recursos de manera justa y eficaz y de cooperar democráticamente. La historia nos lo transmite, esto se puede encontrar, aunque con la condición, claro, de que lo queramos buscar. Aparte, pongamos que tuvieran razón aquellos cínicos, aquellos que dicen que la naturaleza humana es así, somos viles y somos egoístas y que no hay nada que hacer. ¿Eso no sería acaso razón de más para reemplazarlo por instituciones que intentaran sacar lo mejor de nosotros y que no intentaran acentuar esa naturaleza? Con lo cual, sea cual sea vuestra opinión sobre la naturaleza humana, tenéis que estar de acuerdo que lo que hay que hacer es cambiar las instituciones, o por lo menos intentarlo y hablar de ello. Muchas y muchos de los que estáis aquí hoy probablemente ya estáis en un movimiento, si no me equivoco, y estáis en algún colectivo, en alguna organización que actúa para que cambien las cosas. No sé cuáles, seguramente las conozco. Algunos lo hacemos porque vemos que se está calentando el planeta y que le falta poco para que se le pase el arroz y queremos darnos prisa porque sabemos que hay una urgencia. Otros es porque no soportamos las desigualdades que estamos observando y
desigualdades que son absolutamente escandalosas entre los más ricos y los más pobres y que se están ampliando. Otros lo hacemos por ambos motivos, como yo, y otros lo hacemos por ambos motivos y muchos más, supongo. Hablamos de lo que no nos gusta, de por qué no nos gusta y por qué no funcionan, por ejemplo, los mercados, por qué las instituciones que crean porque los mercados son instituciones que crean incentivos malignos y antisociales, de cómo este sistema económico está destruyendo el medio ambiente. Y cuando nos ponemos a hablar de ello, estamos también informados, también documentados, que somos muy convincentes y podemos dar charlas de 1 o 2 horas sobre lo malo que es el capitalismo y los mercados y explicarlo todo en detalle, todo lujo de detalles, de cualquier manera, para cualquier auditorio. Y sabemos bien y muy bien lo que no queremos. Lo que yo quiero preguntaros es, ¿qué es lo que sí queremos? Sabemos lo que no queremos, pero ¿qué es lo que sí queremos? Cuando hablamos de lo que queremos en el ámbito económico, el cual, repito, es solamente un aspecto de nuestras vidas, pero es el de que he venido a hablar. Cuando hablamos de lo que queremos, a menudo usamos expresiones como democracia económica, por ejemplo, esa es una expresión que se oye mucho, de justicia económica. En nuestras reivindicaciones, en nuestras charlas, en nuestros folletos, en nuestros libros, hablamos de eso, de democracia económica y de justicia económica. Son conceptos que usamos mucho, pero que definimos poco. Esa es mi percepción de las cosas. Os voy a leer una cita del economista John Maynard Keynes que creo que resume muy bien esta idea. John Maynard Keynes lo decía esto hace 70 años en un contexto más o menos similar. Él decía lo siguiente: el capitalismo no es inteligente, ni virtuoso, ni justo, ni capaz de proporcionar los bienes y servicios que necesitamos. Pero, cuando nos preguntamos cómo reemplazarlo, nos domina la perplejidad. Bien, tras esta larga introducción, vayamos un poco al grano y debo primero admitir una cosa, que yo no os podré convencer en 30 minutos ni en 1 hora del argumento que voy a intentar poner adelante. Y si estáis totalmente, de hecho, si estuvierais totalmente convencidos y de acuerdo conmigo al finalizar esta charla, pues yo os diré que me preocuparía mucho por vosotros. Porque lo normal, si sois seres racionales y que os gusta ir al fondo de las cosas, es que esta charla os intrigue y queráis saber más, pero que no acabéis convencidos. Hay mucho más que decir sobre esto que no se puede decir ni en 30 minutos ni en 1 hora. Así que me conformaría hoy con agrietar esa perplejidad de la que hablaba Keynes. Y empecemos hablando del término democracia económica del que iba hablando, del que había mencionado previamente. 2 términos vamos a intentar desarrollar. El primero es democracia económica y el otro justicia económica, y luego intentaremos ir más adelante. ¿Qué es exactamente la democracia económica? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se come eso? ¿A qué se refiere? La democracia económica es uno de esos conceptos económicos que manipulamos mucho pero que definimos poco. Entonces la democracia solamente es un sistema de toma de decisiones. Que quede claro, que se quede fuera cualquier abstracción necesaria sobre lo que es democracia. La democracia es un sistema de toma de decisiones. Y la democracia económica es la toma de decisiones dentro del lugar del trabajo. Llevado entonces a la economía es eso, es la toma de decisiones en el lugar del trabajo. Esto que vamos a comentar a continuación se puede aplicar a otro tipo de grupos de trabajo, como por ejemplo una organización, un colectivo, una cooperativa, una asamblea, un sindicato, pero yo para hacerlo fácil me quedaré hablando de los lugares de trabajo, pero se podrá ampliar, extender fácilmente a los lugares de trabajo. Bonito pájaro, ¿eh? Cuando yo he venido aquí, que todos tenemos creencias y la vida te puede poner a prueba tus creencias en cualquier momento. Yo cuando he venido aquí he venido pensando qué día más bonito, qué parque tan bonito, qué pájaros cantando, y fue justo en ese momento que me ha bombardeado una paloma que me ha dado justo en el iPad y en el hombro y en la cabeza. A lo mejor era ese, que juraría que le oía reírse cuando
Bien, existen diversas modalidades de toma de decisiones, volviendo al tema de democracia económica. En algunos lugares se trata de un grupo de personas que deciden por otras, eso lo sabemos porque todos hemos trabajado en alguna empresa donde funciona así, porque es como funciona en todos los lugares. Toman esas decisiones porque tienen esa responsabilidad, lo digo entre comillas porque responsabilidad es a menudo un término que se usa como eufemismo para no decir poder. En otros lugares votamos por mayoría absoluta, en otros será por mayoría cualificada, en otros es por consenso. Todos estamos familiarizados con cada modalidad de toma de decisiones. Pero realmente la cuestión es, ¿cuál es el criterio más justo? Está claro que para algunos dentro del 15M, por ejemplo, el único modo, en algunas asambleas, no quiero generalizar, de tomar decisiones ha sido el consenso. Pero yo digo que no todas las decisiones se deben tomar por consenso, así como no todas se deben tomar por mayoría absoluta, o ni todas se tienen que tomar de forma autocrática, ni una cosa ni la otra. Dejad que os lo demuestre. Veamos, si yo para venir aquí hoy he decidido ponerme esta camisa, ponerme estos pantalones, ponerme estos zapatos. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? ¿Quién tiene que tomar esa decisión? La decisión de que tú tienes que llevar esa camisa, o tú tienes que llevar estos zapatos, o de que tú, ya sea para venir aquí o para ir al trabajo. La tomas tú. La pregunta es tonta, lo sé. Se trata de nosotros solos, ¿verdad? Pues, ¿quién decide, por ejemplo, si puedo en mi lugar de trabajo poner una foto de mi difunto perro en el fondo de pantalla de mi ordenador o encima de la mesa de mi despacho? Soy yo, de nuevo soy yo, nadie más. No voy a someter esa decisión al consenso, ni voy a consultar a mis compañeros de trabajo. Yo solito tomo esa decisión. Es una decisión que tomamos de forma autocrática, como dictadores. Ya sé que nos gusta la comparación, pero es así. Yo cuando decido qué zapatos ponerme, o qué poner en mi fondo de pantalla, o qué adorno poner en la mesa en mi mesa de trabajo, son decisiones que tomo como si yo fuera Stalin, o Napoleón, o Pol Pot. Las tomo de forma autocrática. Y nos parece justo cuando es así. La comparación, ya lo sé que nos gusta por toda la asociación de ideas que podáis hacer. Pero dejad que os dé otro ejemplo un poco menos serio. Vosotros habéis visto el anuncio de IKEA donde dice eso de la república independiente de mi casa. Pues yo no sé vosotros, pero yo cuando amueblé mi casa no era una república, era una dictadura. O sea, yo decidía los muebles que quería poner y no iba a consultar a nadie. Lo que quiero decir es que algunas decisiones las tomamos autocráticamente y nos parece bien. Os parece muy evidente lo que digo, pero cuando salimos de estos ejemplos y empezamos a hablar de los lugares del trabajo, os puedo asegurar que las respuestas que me dan algunas personas me dejan un poquito perplejo, por no decir flipado. Así que disculpadme por decir lo que parecen obviedades, pero es para que nos entendemos, para que entendamos y que sepamos de qué estamos hablando. Voy a poner otro ejemplo. Esta vez un poco diferente. Decido traer un radiocasete al trabajo. A lo mejor es un ejemplo de 1981 porque estoy consciente de que no existen los radiocasetes. Pero traigo un radiocasete al trabajo y lo pongo encima de la mesa, ¿ok? Y pongo música y lo pongo a todo volumen y pongo Andy Lucas, por ejemplo, a todo volumen. Y gracias a mis nuevos altavoces comparto mi mal gusto musical con el resto de la planta. ¿Quién debería tomar esa decisión de si debo yo escuchar música o no? ¿Quién debería tomar esa decisión? En cierto modo todo el mundo, sí. Todo el mundo diréis todo el mundo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no escuchan la música? Ellos, pues su opinión no me importa tanto. Con lo cual, llegamos a la conclusión fácil, debo decir, que quienes toman las decisiones son los quienes más afectados están por esa decisión. Y ahí tenemos la definición de lo que es la autogestión. La autogestión, para mí, la toma de decisiones es eso, es toma de decisiones en proporción a cuánto nos afectan las decisiones. Si una decisión te afecta más, tienes más poder de decisión. Si una decisión te afecta menos, tienes menos poder de decisión. Si, por ejemplo, un equipo de trabajo dentro de una gran cooperativa decide hacer su trabajo de cierta manera que no impacta a los demás, no veo por qué ese grupo de trabajadores tendría que consultar al resto de la empresa o el resto de la cooperativa. Esa decisión la tendrían que tomar ellos mismos, salvo que se pueda demostrar que esa decisión afecta también a otros trabajadores.
De la misma manera, por ejemplo, por dar otro ejemplo más evidente, si habitantes de Guadalajara se ven afectados por la contaminación de una incineradora construida en Madrid, pues ellos tendrían que decidir por encima de todos, o por lo menos tendrían que estar incluidos en la votación. El concepto de democracia económica va más allá de un trabajador y un voto, que es lo que se suele pensar como democracia. Y eso es lo que llamamos autogestión, ¿veis? No es solamente un trabajador, un voto, es el toma de decisiones en proporción a cuánto nos afectan las decisiones. Algunas decisiones importantes requieren consenso, tal y como lo practican las asambleas del 15M, y otras no. Algunas actividades permiten que la trabajadora o el trabajador que lleva esa tarea tenga toda la autonomía del mundo. Otras no tanto porque afectan a los demás trabajadores. Eso no nos garantiza que vayamos a alcanzar la autogestión a un nivel subatómico. Si una decisión me afecta 1,18 veces más que a ti, no significa que yo voy a tener en una economía participativa 1,18 veces más poder de decisión que tú. Obviamente no. En cualquier sociedad, cualquier regla que se aplica a actividades humanas no se alcanza a la perfección, pero esa es la meta que intentamos alcanzar. Esto que acabo de explicar parece obvio, pero es muy importante y es muy diferente de muchos lugares de trabajos donde se toman decisiones, ya sean asambleas, cooperativas o empresas tradicionales. Y eso es lo que para mí y para nosotros es la democracia económica. Otra noción que he mencionado antes en la introducción era la justicia económica. Así como cuando hablamos de democracia económica tenemos algunas nociones, algún punto de partida, cuando hablamos de justicia económica ya no tanto. Es decir, cuando hablamos de justicia económica aquí nos referimos a la remuneración, que quede claro que estamos hablando de la remuneración. Cuando hablo a la remuneración del trabajo, cuando la gente habla de justicia económica entiendo, cuando leo en las protestas, cuando oyes en las charlas, que se refieren sobre todo a la reducción de las desigualdades. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Me parece un muy buen punto de partida reducir las desigualdades que son abyectas. Y es verdad que antes de cambiar del todo nuestras instituciones podríamos llegar por lo menos a eso, a reducir las desigualdades en nuestros ingresos que tanto daño hacen a la sociedad. Si logro ver antes de hacerme viejo y de volver a llevar pañales, una reducción drástica en las desigualdades, me consideraré un hombre feliz. Aunque no hayamos alcanzado la equidad perfecta. Pero, ¿qué es exactamente la justicia económica y cuál debería ser, a mi parecer, la meta? Si pudiéramos empezar de cero. Existen muchos términos para definir lo que es, por ejemplo, un contrato laboral y diferentes formas de remunerar a la gente. Yo no he venido a hablar de eso, no se trata de eso. Es fácil perderse en los meandros de la complejidad, de esas terminologías, de esa jerga administrativa, legal. Yo no he venido a hablar de eso. Yo me refiero a cosas mucho más básicas de cómo remunerar al trabajador, cuáles son los principios para remunerar a cada trabajador. Básicamente, toda economía se basa en uno de los modos de remuneración siguientes, y son lo que yo llamaría las 4 máximas. La primera es en la que vivimos, vamos a empezar de la peor a la mejor, si nos importa. La primera es... se define de la forma siguiente, es a cada uno según el valor de su capital físico y de su capital humano. Voy a explicar un poco lo que significa. El capital físico es la propiedad que cualquier persona tiene sobre capital productivo, sobre, pues son por ejemplo vuestras participaciones en una empresa, el negocio que podáis poseer, pueden ser las tierras que cultivéis o vuestros trabajadores cultiven, puede ser la herencia que hayáis recibido, puede ser cualquier cosa. En fin, se trata del capital. El capital físico es cualquier papel que acredite vuestra propiedad sobre un bien productivo, no un bien personal, quiero distinguir eso con los bienes personales, eso es intocable. Tu coche es tu coche, tu casa es tu casa, tu jersey es tu jersey. Hablo de bienes productivos, son los bienes con los que se producen cosas, los que usamos en el trabajo. Y el capital humano es nuestra contribución, es nuestro trabajo, es lo que hacemos con nuestras manos o con nuestras cabezas en el ámbito laboral. Sí, efectivamente, estás cagando. Veo que no soy la única víctima de
del ataque terrorista a los pájaros. Bien, según esta norma, entonces la primera máxima o regla, la repito, a cada uno según el valor de su capital humano y físico. Es la norma en la que vivimos. El problema con esta norma es el siguiente. Lo llamaremos el problema del nieto botín. Según esta norma, aceptamos que una persona, meramente por ser el hijo, nieto o sobrino de alguien y heredar, probablemente no tenga que trabajar nunca un solo día en su vida, salvo que quiera. Es decir, que si en vez de economía hablamos de un... ¿Me oyéis bien, verdad? Sí. Si en vez de economía hablamos de un pastel de chocolate, el nieto de botín tendría derecho a un trozo 1000 veces superior al de cualquiera de vosotros, meramente por haber tenido un buen ticket de lotería al nacer. Y esto obviamente creo que es obviamente injusto, y de hecho no he escogido este ejemplo al azar, dado que Emilio Botín es bisnieto, nieto, sobrino, hijo, hermano y padre de banqueros, y él mismo heredó el Banco de Santander, con lo cual el ejemplo está bien elegido. Bien, cuando nos cuentan el bonito cuento de la escalera social, el ascenso social, del sueño americano, que esto de hecho me hace pensar a un artículo que leí hace poco que decía, un informe, un estudio económico que decía, si queréis... un estudio concluye que si queréis vivir el sueño americano os tenéis que mudar a Suecia. En Estados Unidos ya no existe la escalera social, así que no os creáis el sueño americano. El sueño americano donde si trabajáis duro podéis llegar a compraros el Palacio de Cristal si queréis. Creo que estoy ya... no estoy intentando convenceros porque sé que ya estoy muy convencidos de ello. Pero solamente quiero que comprendáis que para que eso sea posible, para que una persona pueda heredar, para que una persona pueda acceder a la propiedad de esa forma, tenemos que aceptar también que todos los demás en esa misma sociedad tengan un menor derecho a igualdad de oportunidades. Eso es una lógica matemática. La segunda norma, supongo que en cuanto a la primera norma algunos pensaréis, sí, pero ¿y si has adquirido esos bienes de forma justa, honesta, fuera de tu frente? Estoy dispuesto a hablar de eso más tarde si queréis. Es un buen argumento, pero lo dejaré para las preguntas y respuestas si queréis. La segunda norma es como la primera, pero cortada por la mitad. Es a cada uno según el valor de su capital humano únicamente. Ya hemos apartado la parte de propiedad. Esto ya es más polémico e incluso con un público muy progre no es fácil que todos estemos de acuerdo. Yo mismo tuve que reflexionar sobre esto. La cuestión ¿es más justo remunerar el capital humano que el físico? A primera vista tenemos tendencia a decir que sí, nuestro trabajo tiene su valor. Nuestro trabajo es lo que tiene valor, no la propiedad. Os recuerdo lo que es el capital humano, dicho de otra manera, es con lo que cada uno contribuimos en una economía, es nuestro trabajo. Significa, por dar un ejemplo claro, que si están en la vendimia dos personas, uno grande y uno chiquitín, uno fuerte y uno no tanto, si el grande se lleva 100 litros de uva, pues se lleva el valor de 100 litros como su remuneración. El que solo consigue 50 litros, pues se lleva 50 litros, a pesar de haber sudado el mismo sudor, a pesar de haber trabajado las mismas horas y de haberse esforzado tanto como el otro. Se llevará con lo que contribuya. No sé si sabéis vosotros quién era Milton Friedman. Algunos de vosotros sabéis quién era Milton Friedman. Era un economista americano que recibió el premio Nobel en los años 70. Porque murió hace poquitos años, era y sigue siendo he perdido la página. Un poco el gurú del neoliberalismo y obviamente el enemigo jurado de cualquier auditorio progre. Milton Friedman es, para que nos entendamos, el malo de la película, ¿vale? Milton Friedman es el malo de la película. Una película un poco aburrida porque es una película que va de economía, pero es el malo de la peli. Pues Milton Friedman era una persona, a pesar de todo, hay que admitirlo, una persona muy inteligente. Y sabía siempre encontrar los fallos en el razonamiento de sus oponentes y de sus detractores. En un debate televisado que creo que fue en Inglaterra, pero no estoy seguro y no creo que importe, enfrentándose a un economista socialista, le dijo lo siguiente: vosotros, los socialistas, criticáis el capitalismo
porque decís que remunerar según el valor de la propiedad, del capital físico, lo que yo he explicado antes, es recompensar a las personas en función del billete de lotería que sacaron, que consiguieron al nacer, que les tocó al nacer. Pero vosotros abogáis por un sistema que, recompensando el capital humano, remunera según la lotería genética y nada más y nada menos. Y eso no es ni más ni menos injusto. Jaque mate. Me duele decirlo, porque me duele darle la razón a Milton Friedman, el hombre que quería privatizar hasta el aire que respiramos, pero dio en el clavo. Decir que la remuneración debe seguir esa norma de recompensar la lotería genética. Por mucho que yo entrene, por mucho que yo me esfuerce, por todas las horas que yo me pase en un gimnasio, yo nunca me diré 2,10 metros y nunca jugaré como Pau Gasol. Y creedme que lo he intentado. Y por mucho que se esfuerce el señor del ejemplo anterior, del ejemplo de la vendimia, nunca recogerá los 100 litros de su compañero el cachas, salvo que trabaje más horas. Lo cierto es que cuando trabajamos y producimos cualquier cosa, ya sea un bien o un servicio, entran en cuenta muchos factores. Entran en cuenta, por ejemplo, los instrumentos con los que trabajamos, la maquinaria, el saber hacer, las técnicas que hemos aprendido. Entran en cuenta la experiencia, el talento, nuestra habilidad natural, la formación, el entrenamiento, los estudios, el valor del bien que producimos en el mercado. Es decir, que no es lo mismo ser agricultor hoy que lo era hace 30 años, el trabajo siendo el mismo prácticamente, pero se gana menos porque el producto del mercado vale menos. Y finalmente, por supuesto, entra en cuenta también el esfuerzo, ya sean las horas que invertimos como la intensidad con la que trabajamos. Los esfuerzos, y también debería añadir los sacrificios, porque no es lo mismo trabajar haciendo el mismo trabajo, no es lo mismo trabajar un lunes que trabajar un domingo por la mañana. No iba por mí, lo que he dicho. Lo que pasa es que de todos esos factores solamente hay uno que podemos controlar, y lo habéis adivinado, es el esfuerzo. Y siendo el único que podemos afectar, el único que podemos controlar, es el único que tiene valor moral. Yo no puedo decidir ser más, menos alto, más, menos fuerte, más allá de lo que pueda conseguir en un gimnasio o en una biblioteca, estudiando, esforzándome. Lo único que puedo afectar es el esfuerzo. No podemos ser más fuertes físicamente, no podemos elegir haber nacido en un país o en una región que disponga de mejor maquinaria, no podemos decidir tener más talento y ponernos a cantar como Freddie Mercury o Montserrat Caballé, por mucho que entrenemos. Podemos entrenarnos y esforzarnos para ser mejores, pero no podemos controlar ningún otro factor. Lo único que podemos controlar es el esfuerzo, y cualquiera que me diga lo contrario me sorprenderá. El esfuerzo es lo único que tiene valor moral porque es lo único que podemos afectar, lo repito por tercera vez. Y por este motivo la tercera máxima, por la que abogamos, dice lo siguiente: a cada uno según sus esfuerzos y sus sacrificios. Los sacrificios se refieren, por ejemplo, a trabajar en condiciones más difíciles, porque el esfuerzo no lo es todo. Trabajar en una mina no es lo mismo que trabajar en un hospital, obviamente. Y esto es lo que llamaremos equidad en la remuneración. Y es lo que yo considero, nosotros consideramos justicia económica. Y es nuestra norma de remuneración. No abordaré aquí, de nuevo, porque en media hora o en una hora no se puede llegar a eso. No abordaré aquí las cuestiones de cómo se mide el esfuerzo, lo veremos más adelante y solamente si hay tiempo. Debería abordar quizá una cuarta norma que en un auditorio como este siempre acaba surgiendo, y es la siguiente: es a cada uno según sus necesidades. El único problema que tengo con esta norma, que no es un gran problema, es que creo que puede completar perfectamente la norma anterior, pero no la puede reemplazar del todo. Es evidente que aquellos que no pueden, por algún motivo o por alguna razón ajena a su voluntad, trabajar, deben ser remunerados, como algunos lo son cada vez menos, pero en la sociedad en la que vivimos actualmente. Los jubilados, los niños, los discapacitados, los que estén parados por razones técnicas, los que no podemos trabajar por enfermedad. No sé si he dicho los niños, pero lo digo los niños, obviamente. Es obvio esto. Es obvio, aunque pienso que forma parte del ámbito político y no realmente del ámbito económico.
aunque francamente no creo que importe mucha la diferencia. También es verdad que la distinción no importa mucho en este caso. Así que repito, para mí la norma remunerativa es a cada uno según sus esfuerzos y sus sacrificios. Ahora quisiera hablar de otro aspecto muy importante de la economía participativa, que es la cuestión de la división laboral. Que esta es una cuestión quizá que surge únicamente cuando ya se ha visto muchos casos de cooperativas y de empresas tomadas en las que las cosas no han salido demasiado bien. Pongamos que somos una cooperativa que hemos implementado todos los cambios en términos de remuneración y en cuanto al modo de toma de decisiones, es decir, que hemos implementado la equidad, que es nuestra nueva forma de ver la justicia económica, y estamos totalmente autogestionados. Tenemos un modo, no es perfecto, pero es un modo de toma de decisiones que permita a todos aquellos que están afectados por una decisión a participar en las decisiones. En fin, somos una empresa autogestionada, una cooperativa, y la remuneración es equitativa. No es perfecto, no vivimos en el mundo de los osos amorosos y no cantamos trabajando como los elfos de Santa Claus, pero sí estamos más contentos, sí estamos más felices, sí somos estamos más motivados. Y este sentimiento, el que estoy describiendo, no me lo estoy inventando, es el que han descrito muchos trabajadores, y ahora voy a coger el ejemplo de Argentina, de las empresas que fueron tomadas hace unos 12, 13, 14 años según los casos, donde la junta directiva se había largado por motivos económicos y los trabajadores decidieron quedarse y tomar las fábricas. Supongo que estáis ya familiarizados con este ejemplo. Y obviamente tenían ellos mismos que ocupar los puestos vacantes hechos vacantes por los directivos. Es decir, que aquellos que trabajaban en los hornos, aquellos que trabajaban en la fábrica, ahora tenían que ocupar cargos de director financiero, de ocupar cargos de director marketing, etcétera, etcétera, todos los puestos tradicionales de una empresa tradicional. Eso sí, ha cambiado mucho las cosas en esa empresa tomada, pero lo que sigue igual es la división laboral, ¿vale? Es decir, que ahora tenemos una empresa autogestionada, tenemos una empresa que sigue la norma de remuneración, que es equitativa. Los que trabajan delante de un horno cobran más ahora, porque es un trabajo más duro, que requiere más sacrificios y cobran más. Los que trabajaban delante de un horno y que no han sido promovidos a ningún puesto de dirección siguen con su trabajo, aunque ahora, eso sí, reciben una paga más importante, por eso de la nueva norma remunerativa. Me estoy repitiendo porque estoy leyendo, perdón. A cada uno según sus esfuerzos y según sus sacrificios, recordáis la norma. La nueva dirección de esta cooperativa son todos compañeros, son todo gente que se conocían porque compartían el mismo trabajo, las mismas horas. Son gente que se conocían también porque eran amigos, eran compañeros, compartían los desayunos, las comidas, conocían sus familias. Qué mejor que tener a tu nuevo jefe, que era tu amigo de toda la vida, tu compañero de 20 años. Y me diréis, nada puede salir mal, excepto que todo salió mal. Esto, lo que os voy a contar a continuación, es lo que me contaba, y lo voy a decir antes de que nos caiga el chaparrón, porque creo que va a llover. Me lo contaba una persona que estuvo en Argentina y que considera una fuente segura de información acerca de esto. Él participó porque fue invitado en una gran reunión de trabajadores argentinos. En esa reunión cada trabajador era un representante de unas fábricas tomadas, habían alrededor de unos 50. Habían pasado ya unas cuantas semanas, con lo cual tenían algo que contar, algo interesante que contar. Podían mirar atrás y ver la evolución. Lo que contó el primero, iban a hablar por turnos, o la primera, perdón, fue lo primero que contaron, fue lo mismo que contaron los siguientes, uno detrás de otro, y era francamente deprimente. Contaban lo siguiente: la primera asamblea de trabajadores era una muestra de entusiasmo y todos sentían como un gran cambio positivo. Algunos de vosotros, no lo sé, a lo mejor habéis compartido esta experiencia y os vais a reconocer en lo que voy a contar, o a lo mejor no. Ya me lo diréis vosotros. En las primeras reuniones de trabajadores,
Los temas se centraban, era sobre todo sobre expresar sus sentimientos, describir el cambio, hablar de las cosas más importantes y las más urgentes en cuanto al cambio, quién iba a ocupar qué puesto, y los debates concernían a todo el mundo. Algunos de los que nunca habían tenido la oportunidad de expresarse lo hacían por primera vez y lo hacían emocionados, encantados y desde luego con mucho entusiasmo, siendo que ahora los nuevos directivos eran sus antiguos compañeros y la situación había cambiado, sus sueldos habían aumentado, estaban vendiendo, funcionaba la empresa. Pero poco a poco las reuniones, y esto contaban cada uno de los trabajadores, cada uno de los representantes de las empresas tomadas, explicaban que poco a poco las reuniones se fueron centrando, como es normal, cada vez más en temas de trabajo, en temas rutinarios del trabajo. Y irremediablemente los que poco a poco acabaron dominando el debate eran siempre los mismos y las mismas, aquellos que ocupaban los cargos de dirección. No porque fueran malas personas, no es que no quisieran compartir el tiempo de palabra, es solamente por lógica, es de cajón. ¿Quién tiene el mayor conocimiento de los datos de la empresa? Los directivos. ¿Quién tiene mayor conocimiento de los datos financieros? El director financiero. Seguramente, por muy noble que sea el trabajo de la persona que trabaja delante de un horno, cuando se trata de tomar decisiones sobre decisiones financieras, tendrá más que aportar un director financiero que una persona que trabaja delante de un horno. Espero que no se confunda lo que estoy diciendo no estoy despreciando para nada ningún trabajo. Todo trabajo es noble, todos lo sabemos. No se trata de eso. ¿Quién sabe mejor hablar en público con confianza y con datos sobre la empresa? ¿Quién domina mejor la jerga administrativa y legal necesaria para hablar de cosas, de decisiones que importan a largo plazo, a corto y largo plazo para la empresa? Son los directivos. Entonces, poco a poco fueron dominando los debates, las reuniones de las asambleas de trabajadores. Todos aquellos y aquellas que no tienen nada con que contribuir directamente se convierten en espectadores pasivos y se acaban marchando o incluso directamente dejan de acudir a las reuniones. Y poco a poco, al poco tiempo, ocurre algo que ocurre siempre y que es humano, desgraciadamente. Y es que los que toman las decisiones, los mismos directivos, en reuniones donde ahora ya la mayoría de los trabajadores ni acuden o se convierten en espectadores pasivos, esos que toman las decisiones, pues, ¿cómo decirlo?, se acaban percibiendo a ellos mismos como dueños de una responsabilidad mayor. Yo recuerdo lo que es la responsabilidad. La responsabilidad significa poder. Cuando tienes una responsabilidad, tienes un poder. Y se acaban subiendo el sueldo. Esto pasó en cualquier sitio. A costa del sueldo de los demás, obviamente. Y poco a poco se vuelve a instalar la misma mierda de siempre, con perdón, con las mismas desigualdades entre unos puestos y otros. Es cuestión de tiempo antes de que la dirección empiece incluso a ni siquiera ver a aquellos espectadores pasivos en las reuniones, ni aquel trabajador tocapelotas que a pesar de trabajar delante de un horno sigue leyendo todos los datos de la empresa y sigue opinando. A largo plazo, si da suficiente tiempo, los directivos se comportarán como directivos y acabarán queriendo excluir al resto de la empresa, al resto de los trabajadores en las tomas de decisiones. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron mal? Pues lo que pasó es que mantuvieron la misma división laboral de antes, y esto hace que el 20%, por dar una cifra aproximativa, pero en economía siempre se considera que el 20% de los que se llaman coordinadores toman esas decisiones, y el 80% el 20% de los trabajadores acaban dominando el 80%, no porque los estatutos lo digan, no porque la toma de decisión sea injusta, sino porque la mayoría de los trabajadores no tienen acceso a tareas que les empoderen, que les confieren los conocimientos necesarios y la confianza necesaria para tomar decisiones y para participar. Y aquí es donde reside la diferencia entre la democracia formal y la democracia real. Y la democracia real es a lo que tenemos que tender. Y lo que acabo de describir es democracia formal, pero no la democracia real. Entonces, ¿cuál es la solución? Me diréis. Para mí es evidente una vez el problema está planteado así, por lo menos no es para mí. La solución está delante
delante de nosotros y quien no lo quiera ver es que no lo quiere ver. Repartir las tareas, la solución está en repartir las tareas de forma equilibrada, de manera que todos podamos especializarnos en alguna tarea que sea empoderadora, además de cumplir con tareas menos gratificantes, por muy nobles que sean. Una tarea que saque lo mejor de nosotros es un trabajo empoderador, una tarea empoderadora. Es algo que saque lo mejor de nosotros, o que cumple con alguna vocación, o porque sencillamente sea algo que pensamos que se nos da bien. No todo el mundo tiene vocaciones, desde luego no. ¿Y qué pasaría entonces con las tareas menos gratificantes? Pues se procedería a un reparto justo de las tareas menos gratificantes, de la misma manera que se ha procedido a un reparto justo de las tareas más gratificantes. Y ahora os puedo dar, por ejemplo, casos en los que se está implementando estas ideas, como por ejemplo en Castellón ahora mismo, la plataforma de afectados por la hipoteca ha decidido desde hace un par de meses trabajar según estas líneas. Y los que antes pegaban carteles, contestaban a correos, al teléfono y que atendían al público, ahora también tienen algunos que buscar alguna especialización dentro de las tareas más empoderadoras, como son dar charlas, aprender un poco de contabilidad, tratar con otros colectivos, tratar con los medios de comunicación, para evitar que acabe un pequeño grupo de 20 personas teniendo la división laboral típica de 5 o 6, que siempre son los que hablan con la prensa, que siempre son los que dan las charlas, que tienen más confianza, una confianza creciente, aunque empiezan todos del mismo punto, y otros que ellos mismos a largo plazo incluso acabarán diciéndote: no, es que yo no valgo para esto, yo dejo que los demás lo hagan. ¿Cuál es el resultado desde apenas en solo 3 meses? ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que aquellos que se pensaban que no valían para eso han encontrado algo que les ha encantado. Una chica que daba charlas en Castellón, aterrorizada el primer día que fue a dar una charla porque no pensaba que valía para eso, a la tercera charla era maravillosa, mucho mejor que cualquier persona. Os voy a dar otro ejemplo. En una de las empresas argentinas tomadas, la que era directora financiera le preguntaba a mi amigo: ¿cuál fue lo más difícil? Porque tú trabajas delante de un horno antes. Sí, hacían cristal. Y decía: ¿cuál ha sido lo más difícil en la transición entre una cosa y la otra? Y dice: bueno, es difícil decirlo. Y dice: pero dime lo que es. ¿Ha sido manejar los programas de contabilidad? No tanto. Digo: ¿pero qué ha sido? Insistiendo, y veía que le daba vergüenza decirlo. Bueno, le consiguió sacar, no sé cómo se dice en castellano, le consiguió sacar, confesar lo que era, que le había costado tanto aprender. ¿Qué es lo que más te costó aprender? Y dijo: me costó sobre todo aprender a leer. Porque 6 meses antes, la que era la directora financiera, 6 meses antes no sabía leer. Para que veáis un poco, no digo que todo el mundo haya nacido para ser un ser maravilloso y ningún Einstein, pero el potencial, desde luego, de los 80% de los trabajadores, dada la división laboral en la que estamos ahora, no se expresa ni al 50% de sus posibilidades. Y eso es el mundo en el que vivimos ahora. Esta directora financiera no sabía leer, y ahora es directora financiera. No sé si os dais cuenta del salto. Y eso es lo que pasa también en la plataforma de afectados por la hipoteca. Es que gente que... No todo el mundo está hecho para dar charlas, desde luego que no digo eso. Pero cada uno, si hay un panel suficientemente grande de opciones, pues encontrará una especialización donde realizarse. Y este nuevo reparto de tareas voy a intentar ser breve porque creo que nos va a caer el chaparrón, de verdad. ¿No crees? Que el sol deshace las nubes. Sí, ojalá tengas razón. Este nuevo reparto de tareas, que permite que todos, en la medida de lo posible, nos especialicemos en alguna tarea gratificante y empoderadora. Son términos que no suenan muy bien, pero es así, esto lo llamaremos el equilibrio de tareas, ¿vale? Para darle un nombre. Debería mencionar también que uno de los efectos secundarios benéficos y bienvenidos, aunque no es el deseado, pero es que cuando se realiza esa nueva división laboral, esa nueva forma de autogestión, esa nueva forma de norma remunerativa, un efecto secundario es el aumento absolutamente impensable de la productividad de cada trabajador. No está mal.
no es moco de pavo, como se dice. Porque eso es algo que se lleva demostrando desde hace 50, 60 años y la literatura científica en este tema no es controversada. ¿Se dice así? Controvertida. Bueno, soy francés, acuérdate, sí, es más, de hecho, hay incluso grandes empresas hoy en día que lo tienen en cuenta e incluso implementan esto de dar más autonomía a sus trabajadores para que sean más creativos y más productivos, como una empresa como Google lo hace, con lo cual es algo bastante admitido. Y es una de los efectos secundarios bienvenidos. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que he dicho hasta ahora? Pues he dicho, tenemos autogestión, que se entiende como la participación de los trabajadores en las decisiones en proporción a cuánto les afectan, la equidad como norma remunerativa que se define como a cada uno según sus esfuerzos y sus sacrificios, y luego el reparto equilibrado de tareas. Faltaría explicar más cosas, muchas más cosas, y mucha interacción entre unas cosas y otras. Pero para la mayoría que supongo que no habéis oído nunca hablar de economía participativa, esto ya da mucho lugar a reflexión. Pero sí hay un aspecto que quizá muy importante, pero el problema es que es más técnico, sería cómo reemplazar los mercados. Sería cómo reemplazar los mercados y cómo reemplazar también las economías de planificación centralizada. Yo creo que esta parte es quizá más técnica y requiere más tiempo, así como la mayoría de las ideas sobre economía se pueden expresar en términos sencillos y el ciudadano de a pie que nunca estudia económicas expresa mucho mayor sentido común y mayor comprensión de estos temas. En este tema quizá el que sea economista tiene una pequeña ventaja porque hay que saber solamente manipular términos como coste social, beneficio social, coste de oportunidad. No digo que sea absolutamente imposible comprender, pero extendería mi charla en por lo menos una hora más si no quiero hacerlo. Pero sí puedo intentar resumirlo. ¿Qué es entonces lo que llamamos lo llamaremos la planificación participativa? En la nueva economía, esto es mucha información en muy poco tiempo, la economía se organiza en consejos de consumidores y en consejos de trabajadores. Los consejos de consumidores y de trabajadores están ahora autogestionados y siguen la norma de equidad y el nuevo reparto de tareas. Eso es importante. Ambos cooperan según modalidades que les obligan por la lógica de los incentivos, esto faltaría por demostrar obviamente, les obliga a ser solidarios, es decir, a tener en cuenta los costes de oportunidad y el coste social. Cada actor dentro de este modelo se ve obligado, no por ley, sino porque se lo imponga, y tampoco porque se lo imponga ninguna autoridad superior, esto es muy importante. Se ve obligado a servir la solidaridad, la eficacia es una palabra que da mucho asco a mucha gente en muchas charlas que doy, pero hay que comprender que la eficacia aquí se entiende como no malgastar los recursos, es algo que obviamente esa definición de la eficacia sí que la queremos, no queremos malgastar el recurso puede ser obviamente el medio ambiente, los recursos naturales, nosotros los seres humanos, a eso me refiero cuando hablo de eficacia. A servir la equidad y la autogestión. La consecuencia es una mayor diversidad, un uso más eficaz de los recursos, teniendo en cuenta los deseos de todos y teniendo en cuenta el medio ambiente, por supuesto, e incluso una mayor libertad empresarial, es decir, libertad de emprender sin tener que pasar obstáculos injustos y sin que unos lo tengan más fáciles que otros por alguna lotería genética. Ok. Entonces la planificación participativa, lo voy a resumir, es más o menos un proceso de reiteración entre los consejos de consumidores y de trabajadores, donde se planifica la economía de una forma moderna, en una economía compleja, de modo que integremos en cada uno de los precios que manipulamos el verdadero coste social de las cosas,
y el verdadero beneficio social de las cosas, dado que los mercados en los que vivimos tienden a fijar precios erróneos sobre todo. ¿Por qué? Porque tal y como están hecho la economía, tal como está hecho la economía capitalista, los incentivos y la lógica natural es externalizar, es decir, apartar de tu propia responsabilidad o de tus propios gastos los costes que pueden recaer sobre todos los demás. Por ejemplo, lo acabo de explicar fatal, pero voy a explicarlo mejor. Por ejemplo, dos personas que deciden vender un coche el uno al otro, se pueden beneficiar el vendedor y el comprador en el uso de un coche, pero no entrará en esta toma de decisiones la contaminación que sufrirá una tercera persona sobre eso. Eso se llama externalizar costes. Y tampoco los mercados crean incentivos naturalmente para la producción de bienes públicos. Los bienes públicos puede ser la sanidad, la educación, la formación, puede ser el medio ambiente, puede ser todo esto. Todos esos son problemas conocidos por todos los economistas, no solamente economistas participalistas, sino por economistas socialdemócratas. Son tendencias de los mercados naturales. E intentar corregirlos dentro del capitalismo es deseable, pero es bastante imposible. No sé si algunos conocéis un economista que se llamaba Alfred Bigot, que abogaba por correctivos de los mercados, es decir, allí donde el precio de, por ejemplo, de la gasolina no representa el impacto sobre el medio ambiente, crear impuestos para que el coste sobre el medio ambiente se represente en el precio, y se crea todo un sistema de incentivos que nos obligue a producir teniendo en cuenta lo que también contaminamos a largo plazo. Por ejemplo, el problema de esto es que en práctica es prácticamente imposible corregir los mercados, porque realmente el problema de los mercados es que la externalización de los costes está en todas partes, está mucho más presente de lo que sugerían en los años 60 o 70 esos economistas. Y la planificación participativa es lo que intenta corregir. Y terminaré con esto. Muchísimas gracias. Bueno, estupendo. No son cosas en las que haya hecho falta tener unos medios brutales, sino que todos, desde los medios que tenemos, podemos hacer cosas que veamos y son totalmente realizables.